¿Qué siente cuando el gobierno, quien debería contenerlo, le da la espalda priorizando sus intereses? ¿Qué ocurre cuando el corporativismo pisotea los sueños de la gente? Dígame, ¿alguna vez se sintió desesperado? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Marvin Himeyer fue un veterano expiloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, quien luego de su retiro decidió mudarse a Grand Lake, cerca de Granby, un estado que lo había enamorado en sus años de servicio. Allí abrió una cadena de tiendas. Algunas las alquiló, lo que le aseguraría cierta tranquilidad en sus años de retiro, mientras que una de ellas la conservó para mantenerse activo. En ella puso un negocio de escapes, silenciadores y otros componentes de autos. Cuentan que en su tiempo libre se comprometía mucho con la comunidad, participaba en la política y ayudaba a cualquier ciudadano. Lo recuerdan como un tipo agradable que haría lo imposible por la comunidad, que se desvivía por cualquier persona. Aunque también cuentan que era un cabrón, que tuvo varios episodios de ira, desde su carrera política, donde hasta llegó a las manos con periodistas en una discusión por la construcción de un casino, hasta en su propio negocio, donde amenazó a un cliente que se quejaba de un repuesto defectuoso que le había comprado. Volviendo a la historia, a fines de los 90, la familia Dochev se acercó a Marvin para comprarle aquel negocio, su último taller, y le hicieron una oferta prácticamente irresistible, $250,000. Marvin aceptó, aunque luego, ya sea por avaricia o porque era su último negocio, lo último que le quedaba, se echó para atrás y al momento de concretar la compra, pidió que se eleve la cifra a $375,000. La familia Dochev se cansó de Marvin y prefirió hacer las cosas a su manera. Se acercaron al ayuntamiento de Granby, proponiendo una rezonificación de las tierras circundantes al taller de Marvin, algo en lo que lógicamente Marvin debió involucrarse para defender su propiedad. En 2001, la comisión y los sindicatos aprueban la rezonificación y los Dochev adquieren el terreno vecino al de Marvin, donde construirán su planta de hormigón. Todos contentos, salvo por un pequeño problema. Ese terreno daba a la carretera, bloqueando la única entrada al taller de silenciadores del pobre de Marvin. Y es que Marvin utilizaba esa propiedad abandonada como entrada a su negocio y como estacionamiento, por lo que su taller quedaría totalmente aislado. Y no solo eso, el ayuntamiento lo obligó a pagar una multa de $2.500 por exceso de basura y chatarra en su taller y por no tener conexión con las cloacas. Sin embargo, Marvin no se rinde. Lo primero que hace es acudir a la comunidad. Era un personaje público y muy querido, por lo que hace una colecta de firmas pidiendo que se revoque la rezonificación. Por el otro lado, busca poner en orden su taller. Pide permiso para conectar su taller a la línea de alcantarillado de su vecino, pero lógicamente los Dochev, dueños del terreno, no lo permiten. Finalmente, y ya sin ideas, le propone al ayuntamiento ser él mismo y con sus recursos el que construya el acceso de la carretera a su taller. Si hasta compró una pala cargadora o bulldozer. Sin embargo, y nuevamente, el ayuntamiento se lo niega. Marvin, cansado, denuncia la situación. Y es que la sospecha de que existieran negocios turbios entre políticos y empresarios ya estaba instalada en el pueblo. De otra forma no se entendía lo que le ocurría al bueno de Marvin. Lo cierto, obviamente, es que nunca, ni antes ni ahora, existieron pruebas que lo demuestren, aunque tampoco podemos ser necios.
Marvin, ya sin opciones ni apelaciones posibles, decide pagar la multa. Le envía un cheque a la ciudad por $2.500 junto a una carta donde los llamaba cobardes. Y decide vender el local a una empresa de basura con una única condición: que le dieran 1 año y medio para desocuparlo, para poder terminar un proyecto en el que estaba trabajando. La máquina que había comprado para construir la calle que uniría su negocio con la carretera sería el símbolo de su venganza. Lo primero que hizo fue llevarla a su taller y comenzó a modificarla un poco, a tunearla. Lo primero que hizo fue blindarla, utilizando un intercalado de cemento que le compró a su vecino, con placas de acero, creando paredes de hasta 30 centímetros, con la que protegería la cabina, el motor y la tracción. Para su visibilidad, instaló máquinas de video en la parte trasera y delantera, que irían conectadas a monitores en la cabina, mientras que las cámaras estaban protegidas por plástico antibalas. Alrededor del blindaje dejó varios puntos donde colocaría armas, todas alrededor del centro de control de la cabina. También tuvo en cuenta equipar la cabina con víveres, agua y un tanque de aire comprimido para la recirculación del aire en el interior. Y todo dejó documentado, cada pensamiento, cada progreso en el plan, en cintas de video. Aquel 2004 fue un año realmente duro para Marvin, con el fallecimiento de su padre y ser engañado por su prometida. Pero finalmente, Marvin Himeyer y su venganza estaban listos. Aquel 4 de junio, Marvin entró a la cabina, cerrando tras de sí la escotilla que jamás volvería a abrir. Eran las 3 de la tarde, cuando la mole, su invento, ese Frankenstein destructor, comenzó su camino. Su primer objetivo era claro y estaba cerca: la planta de hormigón de los Dotchev, el mal personificado para Marvin. El bulldozer arremete contra el esqueleto del galpón, mientras llegan los primeros llamados a la policía. La máquina cambia de rumbo y enfila a la ciudad. Poco tiempo después, varios autos y edificios sufren el mismo destino que la planta de hormigón. Intenta detenerlo un auto de policía, pero no hay caso. El coche queda destrozado y el policía apenas salva su vida. Aparece el sheriff del pueblo, quien valientemente logra escalar al techo de la máquina, descargando el cargador de su pistola. Sin embargo, todo sigue igual. La máquina está intacta y la policía se da cuenta que las balas son inútiles. Intentan frenarla con explosivos, utilizan todo su arsenal, pero no tiene caso. La máquina es imparable. Por primera vez, la policía le pide a la población que salga corriendo de sus casas. Llegan los helicópteros y la prensa, que conectan en vivo con aquel otrora pueblo tranquilo de Colorado. Y la gente en sus casas no da crédito a lo que están viendo. La policía, desesperada, intenta equiparar fuerzas y enfrenta al bulldozer de Marvin con una pala cargadora municipal. Da igual, no existen rivales para el bulldozer. Marvin tiene una lista de objetivos y planea cumplirla. Impacta el periódico que se puso en su contra, embista el banco, destruye varias casas de los políticos, las empresas del ex concejal y finalmente enfila el ayuntamiento. Luego de 1 hora de caos total, lluvia de disparos y detonaciones de incontables explosivos, el bulldozer empieza a perder potencia. El motor ya no da más. La máquina está rodeada, cuando un oficial escucha un disparo desde el interior. La máquina no volvió a moverse. La batalla había terminado. Fueron 12 horas de trabajo constante para perforar la capa de hormigón y llegar a la cabina. En su interior yacía el cuerpo de Marvin, quien se había suicidado dando por concluida
su venganza, siendo la única víctima fatal aquel día. Una venganza que duró más de 2 horas y costó más de $7 millones a los damnificados, aquellos que llevaron a Marvin a los brazos de la locura. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.